iglesia aquí tenemos un libro bien importante aquí, dice El rostro de la sangre. Y este libro le da la información porque creemos que los bautistas, la doctrina bautista comenzó con la primera iglesia. Y aunque tenían distintos nombres a través de los siglos, que la doctrina bautista salió en la primera iglesia. Es lógico, tenemos que tener la misma doctrina, o estamos cerrados. Pero este es el libro aquí, El rostro de la sangre. Y póngase en contacto con la iglesia a través del internet y vamos a intentar ayudarle con esta información. Entonces aquí vamos al título del sermón hoy. Y quiero decir que siempre tenemos que cuidarnos. Yo creo que ya estoy encendido, ¿ya? No es un problema. Mira. Y John van a enseñarle cómo hacer el soundboard, ¿ok? Entonces quizás puede ir ahí, no sé, y puede ayudarle aquí. ¿Ok? ¿Ok, John? Van a ayudarle, ¿ok? Para ayudarle. Tenemos que dominar eso, poner eso bajo el dominio nuestro para no tener ninguna señal. Okay. Tenemos que llegar al punto donde todo sabe automáticamente cómo debe salir. Entonces aquí el patrón de Dios para tu familia y matrimonio, ¿ok? Es importante. Y en mi vida, probablemente, aparte del ministerio, ahí tenía un poquito de rebote. No hay nada más importante que mi familia, mi esposa, mis niños, aparte de que yo tengo que servir al Señor. Y hay muchos que piensan que el llamado de Dios es más importante que su familia. Eso no es la verdad, ¿ok? Tiene que guardar su familia. ¿Qué tipo de pastor es que pierde su esposa y familia y él es pastor de una iglesia? ¿Entiendes? Eso no debe salir así. A veces sucede y yo sé por qué. Yo tengo gracia y compasión para ellos, ¿entiendes? Pero es diferente y el tema es los errores que pueden destruir el matrimonio. En la introducción aquí la contraindicación de problemas en el matrimonio es difícil para reconocer, ¿ok? Y son repetitivas, las dificultades son repetitivas, ¿entiende? Por ejemplo, cuando yo leí la escritura como un pastor joven, yo leía allí, estaba estudiando otros libros y siempre yo me preguntaba, ¿cómo llegó ese pastor a esa conclusión allá? ¿Entiende? Entonces yo comencé a intentar forzarme a pensar por distintas maneras para intentar desarrollar la capacidad de discernir la misma cosa, sin leer de otra persona. Pero después de leer y leer, eso tiene demasiado volumen, hermano. Entonces después de leer y intentar discernir, yo llegué a la conclusión, había cosas allá que yo no pude discernir. ¿Ok? Es lo mismo en el matrimonio. Si hay dificultades que son repetitivas y salen vez tras vez, tras vez, tras vez, eso significa que hay algo que no funciona bien. ¿Ok? Y usted tiene que discernir que hay una dificultad. Yo recuerdo cuando yo era joven en el matrimonio mío, yo tenía dificultades. Mi esposa tiene mucha historia de dificultades en su niñez. Entonces, yo estaba allí pensando, me gustaría hablar con Pablo o Pedro o alguien que me puede decir lo que necesito saber. ¿Okay? Yo me di cuenta que había dificultades, pero yo no tenía las soluciones, ¿entiende? Pero uno tiene que discernir si hay alguna dificultad y siempre sale esa dificultad y no funciona bien el matrimonio, tiene que buscar una solución porque probablemente después de tiempo ese va a afligir su relación matrimonial, quizás va a destruir su relación matrimonial y su familia. Entonces la primera es la falta más grande de la habilidad de reconocer una deficiencia
de mayor consecuencia. Esa es la dificultad, ¿entiende? Entonces uno tiene que desarrollar la capacidad. La segunda falta es el conocimiento maduro de cómo remediar las deficiencias, ¿ok? Como joven uno no sabe qué hacer. Yo recuerdo una vez yo estaba manejando, entonces el auto comenzó a resbalar, entonces yo di la vuelta así por la derecha con el manubrio y yo pegué un auto estacionado allá, ¿ok? Pasó de nuevo otra vez y yo pensé, ese no funcionó esa vez, entonces yo voy por la otra dirección, ¿entiende? Entonces yo salí bien de esa dificultad, pero eso es por la experiencia, ¿entiende? Pero como joven uno tiene la capacidad de discernir y cómo controlarse por el amor sincero o patroneado según el amor de Dios. Muchas veces hacemos lo que hacemos porque es un deber, pero realmente lo mejor es hacer lo que usted hace por el amor y por el deseo de hacer la cosa correcta. Y hay mucho descuidado en las relaciones maritales. Y yo he sido pastor como 44 años, más o menos 44 años, y yo sé que hay divorcio. ¿Estamos bien con eso? Hay divorcio. Yo reconozco esto y es muy difícil. Dios no está en favor del divorcio, ¿ok? Y no condeno a nadie. Y la vida llega a ser muy complicada y donde esté usted en el camino estrecho de Dios, Dios quiere usar usted. Él quiere usar su vida y hacer lo mejor para ti en su vida. Eso es lo que Dios desea, ¿ok? Y Dios quiere darte otra oportunidad de hacerlo bien ahora y adelante. Él quiere bendecir su vida y Dios quiere usarte como instrumento útil a la mano de Dios. Entonces vamos a orar ahora. Señor, yo ruego tu bendición en todos los que escuchen este sermón aquí en el internet, aquí en la iglesia. Y yo sé que algunos tienen paquetazos de problemas graves en sus familias y matrimonios. Yo sé hay dificultades en la vida y también sé que tú eres capaz de extender tu mano de gracia sobre cada persona y sobre cada circunstancia en la vida y la necesidad de cada persona aquí. Y conceda a cada persona aquí el Espíritu Santo, Señor, en misericordia y gracia, dándole la convicción, la capacidad y habilidad de tomar una decisión correcta y aplicar la verdad en este sermón a su vida para tener una relación matrimonial mejor, una familia mejor. Y ruego por los que necesitan el perdón de su rebeldía contra tu mandamiento de ser salvo. Yo ruego por esa gente también. Y también, Señor, yo ruego por una bendición para mí, tener sabiduría a predicar y con poder del Espíritu Santo. Y ruego para restaurar las relaciones matrimoniales de los miembros de la iglesia, los que están ahí en el internet escuchando, Señor, que están sufriendo las dificultades y quizás están listos para separarse y divorciarse, pero yo ruego, Señor, por tu misericordia sobre cada persona para restaurar su matrimonio, y rogamos todo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, esperando en tu buena voluntad. Amén. Amén. Entonces aquí vamos al primer punto: ¿cómo es el patrón marital? ¿Cómo es? ¿Ok? Y tienes que guardar tu pensar. Y hoy en el mundo hay el sarcasmo, ¿ok? El sarcasmo es uno dice algo, oh, pero era una broma, ¿entiende? Pero no hay nada humoroso en insultar a su esposo o marido o hijos. Nada, ¿entiende? No hay nada humoroso allí. Y el sarcasmo produce, escúchame, odio y rebeldía. Si usted habla sin respeto,
sin consideración a sus hijos, su esposa, su marido, lo que sea, la persona va a amargarse con usted, entiende, y rechazar a usted. En Filipenses 4, 7 al 9, dice, y vamos a leer 7, 8 primero, después vamos a 9. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y si usted ocupa ese sarcasmo, y usted es ese tipo de persona, y usted no va a tener paz con nadie, ¿ok? Usted no va a caer bien con nadie. Y versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, y el punto es, tiene que guardar tu pensar, ¿ok? Todo, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué significa? Significa que tiene que controlarse acá para no salir mal en su familia, en su matrimonio y en su vida. Esto es una prohibición de pensar mal contra su esposa, su marido o sus hijos. ¿Ok? Y es fácil, yo sé que es fácil. Si su marido hace algo de vez tras vez y es una injusticia, usted piensa, eso no es justo, y tiene emoción porque ya quizás duele, y usted comienza a pensar, eso no es justo, no es justo. Ese viola el mandamiento de este versículo. ¿Ok? Significa que usted no debe definir el problema emocionalmente en su corazón, porque eso le va a amargar. ¿Ok? Entonces, no haga eso. Si hay un problema, no debemos ser tolerantes. ¿Ok? ¿Qué significa? Yo no soy muy tolerante. Si usted me habla, va a decir, oh, el pastor es simpático, él siempre tiene autocontrol, dominio propio. Es cierto, ¿ok? Quizás siempre. Pero yo no soy tolerante. Si usted miente en la iglesia, yo tengo que hablarle. Si usted hace otra cosa, yo tengo que hablarle. Yo voy a hablarle, ¿ok? Con amor, con paciencia, con gracia, y usted va a reconocer que yo te amo en Cristo, pero yo voy a hablarte. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa. Y uno no debe meditar en las heridas, las injusticias, porque haciendo eso se va a amargar. Entonces, versículo 9 dice, lo que aprendisteis, recibisteis, visteis ya y oísteis, visteis, y en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sígueme en el ejemplo de mi vida, ¿ok? Y en lo que Cristo estableció como un patrón matrimonial, familiar, sígueme en el patrón, ¿ok? Y tienes que arrepentirte de ganar en un pleito. ¿Qué significa? Tenemos jóvenes, ¿ok? Y si los jóvenes comienzan a discutir así, ¿cuál es la meta de ese discurso entre los jóvenes? Que uno de ellos gane. ¿Ah? Que uno de ellos gane. Exactamente, ganar. Hermana Esther, ¿tenemos otro audífono para José? Ok, ¿hay alguien que puede ayudarle, por favor? Entonces, es ganar. Eso no sirve en el matrimonio, ¿ok? Mira, si yo no estoy de acuerdo con mi esposa, o no estoy de acuerdo con usted, la meta no es ganar. ¿Cuál es la meta? ¿Ah? Reconciliación, equidad, justicia, una solución. ¿Me entiende? Esa es la meta, no es ganar. Entonces, a veces la gente es, ¿cómo se llama? Adicto, enviciada, a ganar y discutir y pelear. La gente piensa así. Entonces, discutir con su cónyuge, su esposa, marido,
Y esto destruirá no solamente tu matrimonio, más destruirá sus niños, sus hijos. Y siempre, mírame, yo no soy psicólogo, yo tengo mucha experiencia, yo he estudiado mucho. Yo no doy consejo psicológico, yo doy consejo de este libro acá. Todo lo que yo tengo que decir, todo lo que tengo para aconsejar es de acá. Yo soy un consejero bíblico, pastor, y yo enseño, y siempre lo que digo va a salir de la Biblia, ¿ok? Tú no debes meditar en las ofensas, en pensar en la injusticia, produce amargura, enojo, descontento. Medita en una solución y tu amor para tu esposa o marido. Eso es lo que tiene que meditar. No significa ser tolerante de maldad o algo, pero siempre va a buscar una conversación que puede edificar y solucionar el problema. No va a comenzar con un pleito e intentar ganar en una conversación. Eso no sirve. Si necesitas ayuda, yo estoy dispuesto a aconsejarte, y Dios no puede bendecir, sígueme, un patrón antagonista a lo que Él estableció. ¿Estamos bien con eso? Él no puede bendecir otro patrón. Por ejemplo, si usted es mentiroso, Él no puede bendecir un mentiroso, ladrón, lo que sea. Un honesto Dios puede bendecir porque está según lo que Él estableció. Es lo mismo en el matrimonio. Tiene que buscar y formar un patrón, un fundamento básico que está de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que Él estableció, y Él comenzó eso en Génesis capítulo 2. ¿Ok? Entonces tiene que hacer esto aquí. Entonces únicamente yo doy consejo bíblico y yo no practico nada así. En 2 Crónicas 7:14 dice, 7:14, si se humillare mi pueblo, hermano y hermana, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo sé que se habla de los judíos, pero si usted anda en un patrón antagonista de lo que Dios estableció, tiene que arrepentirse. Y Dios le va a bendecir. Tiene que buscar al Señor. Él puede arreglar los problemas matrimoniales. ¿Ok? Yo he tenido gente en la iglesia listo para divorciarse. Tomando un consejo poquito a poquito, de poco así. Dios comenzó a obrar y están bien. Yo soy un pastor ahí en California. Estaban listos para así. Yo comencé a aconsejarle, mi esposa comenzó a aconsejar a ella, y todavía hace 20 años están juntos, ¿entiendes? Siguiendo al Señor. Pero Dios está dispuesto, Dios está listo para sanar tu matrimonio y tu familia. Y yo sé que es difícil a veces porque a veces los pastores, el hombre se siente animado al Señor con 30 años, 35 años, hace 10 años que son casados y perdidos, aceptan al Señor, se siente animado de Dios y comienza a prepararse para seguir al Señor. Después de 3 o 4 años en el ministerio sirviendo al Señor, sus hijos tienen 15 y 18 años. Los primeros días eran con padres perdidos. ¿Ok? Entonces yo sé que hay otras circunstancias y yo no condeno a nadie, pero yo siempre intento dar el consejo bíblico y sabio y ayudar a la gente a salir bien. Y tiene que ser la guardia de tus propios ojos. El patrón de Dios es que tú seas fiel en tu mente con tu esposa o marido. Es igual con las ofensas. Comienza a pensar cuando las ofensas, correr la película y se amarga, es lo mismo. Uno no puede mirar a nadie y pensar de esa persona. Ese es el patrón de Dios.
Y es claro como la luz del mediodía. Es tan claro, ¿ok? Entonces, Job 31:1 no debe meditar en lo que su ojo mira, ¿ok? Entonces aquí, hice pacto, 31:1, Job 31:1, hice pacto con mis ojos, pregunta, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Significa que yo no debo pensar en una mujer. Segundo de Pedro 2:19, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es porque aquí dice, hice pacto con mis ojos. Pregunta, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces, por esto no debes mirar a las películas de fornicación en la tele, ¿okay? Adulterio, fornicación, todo ese inmundicia y sexualidad ahí en las películas, ¿ok? La música mundana con líricas pecaminosas. El consejo de tus compañeros en tu trabajo. Si no son salvos, usted no debe tomar el consejo. Y si son salvos, tiene que tener cuidado. Que la persona con que habla tiene sabiduría, conocimiento y tiene un testimonio de dar consejo bueno. Eso es lo que tiene que hacer. Y las revistas con la desnudez embriagante allá, revistas, lo que sea. Probablemente hoy no hay muchas revistas, es el internet, ¿ok? Pero siempre el consejo mío será bíblico, ¿ok? Y debes hacer el pacto de guardar tu corazón. Escúchame, mírame, todos, mírame acá. Guardar tu corazón solo para tu cónyuge. Amen. Nadie más. No debes pensar, no debes imaginarte. Oh, siempre tengo esa lucha. Quizás está en medio de un problema, listo para separarse. Igual yo no debo pensar, oh, sería mucho mejor si yo tuviera otra que era más simpática. ¿Ah? Esa es una mentira, porque yo hice el voto de ser fiel a ella. ¿Entienden? Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres santos, con convicción, con doctrina concretada, con una base, un criterio bíblico. Y ese es el consejo bíblico, ese es el patrón de Dios. Y sus niños van a vivir de bendecir su nombre. ¿Ok? Debes afirmar el pacto de no abrir, escúchame, de no abrir tu corazón a nadie más, aparte de su esposa, su cónyuge, su marido. Tú tienes que ser mujer o hombre de Dios. Malaquías 2, 14, 15 y 16. Y dice, Malaquías 2, 14, 15, 16. Mas diréis, pregunta, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ese es el voto, tu pacto con su marido o esposa. Habla del marido, pero aplica también a la mujer. 15. Pregunta, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Pregunta, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Mandamiento de Dios, en 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu.
no seáis desleales. ¿Por qué no estás satisfecho en tu matrimonio? Es porque tu corazón no es limpio, tu conciencia es abierta, ¿okay? Tiene que cerrar la puerta, tiene que afirmar el pacto de ser leal. Lo que un hombre se imagina traerá la revelación de cuentas por Dios. ¿Okay? Los niños tienen que honrar a sus padres. ¿Okay? Los niños tienen que honrar a sus padres. Este trae, y hay muchos ya que son divorciados y casados de nuevo, hay muchos, ¿ok? Y este trae desafíos especiales, dificultades, que solo son por los que son divorciados y casados de nuevo. Y es difícil. Y hay padres que son inseguros. Y, por ejemplo, yo puedo tener un hijo y mi esposa puede casarse con otro y yo no estoy muy seguro en mi emoción, mi mente, identidad, y yo digo a mi hijo, no llame a él, el marido de mi esposa, padrastro, no le llame padre. ¿Ok? Es porque yo estoy inseguro. Y eso sale bien a menudo en las relaciones así. No quieren que su hijo o hija llame a su padrastro o madrastra, mamá o papá. ¿Ok? Niños, escúchame en este punto, ¿ok? La persona que hace el sacrificio de cuidarte merece el respeto de llamarle correctamente. No hay nadie que va a olvidarse quién es su mamá o papá. ¿Amén? Siempre su mamá biológica va a ser su mamá, su papá siempre va a ser su papá, aunque diga la persona que lava la ropa, cocina la comida y le cuida cuando está enfermo y hace todo ese tipo de cosas. Merece el respeto. ¿Amén? Esa es la vida. Y tiene que madurar y llegar a ser un adulto. ¿Ok? Todos saben. Es lo correcto. Y los niños, o un niño puede destruir el matrimonio. En Marcos 7:10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Ok? Entonces los jóvenes, escúchame, necesitan apoyo para salir de su adolescencia. ¿Qué significa eso? Significa que un joven no tiene experiencia ni tiene la capacidad de reconocer lo que falta. ¿Ok? Sale, se casa, pero no tiene experiencia. No puede reconocer lo que falta. Su criterio intrínsecamente es fallado. No tienen. Ellos no tienen medios para reconocer lo que falta. Ellos no pueden, ese que falta. En el principio yo dije, si hay algo que no funciona, que es repetitiva en su matrimonio, su relación familiar, usted tiene que darse cuenta que hay un problema ya y buscar una solución o consejo. Ellos no tienen esa capacidad, ¿ok? Y los adultos tampoco, a veces no tienen. Y nosotros, como adultos, tenemos la responsabilidad de apoyarles con sabiduría, la sabiduría de nuestra experiencia. Ese es el deber nuestro. Y ellos no tienen la preparación para entrar al matrimonio. Los jóvenes, adolescentes no tienen esa preparación y su experiencia no es suficiente. Únicamente por fe pueden tomar las decisiones correctas. Como yo dije en el principio, confiando en la Biblia, tomando la decisión, yo voy a vivir por lo que dice aquí, no importa. Voy a vivir por lo que dice la Biblia, puede tomar la decisión correcta. Los padres no enseñan juicio, gracia, sabiduría, el fruto del Espíritu, ni honestidad. Oh, yo enseño a mi hijo esto, pero los padres enseñan por su diario vivir
lecciones erradas, como gritar, como insultar, como enojarse, no orar, ni leer la Biblia, no sujetarse a propósito delante de su familia a Dios. ¿Ok? Alguien quiso, no voy a decir todo aquí en el internet, ¿ok? Alguien quiso ayudarme con algo. Entonces yo tenía un problema durante la semana. Entonces la persona me llamó y dijo, voy a hacer esto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dije yo? ¿Quedé callado? ¿Qué dije? David. Yo dije, me dijo, yo quiero hacer esto para ti. Yo dije, se solucionó el problema. Por integridad, yo tuve que decir eso. ¿Entiendes? Porque la persona pensó que yo tenía necesidad. Entonces yo dije, no, se solucionó el problema. Entonces me dijo, ok, yo voy a apoyarte anyway. Igual yo voy a ayudarte, ¿ok? Entonces, los padres enseñan cómo mentir, ¿ok? Y sus niños miran a ustedes, ¿entienden? Si hay un problema y usted miente, los niños, sus hijos, ven su mentira. Entonces, ¿cómo pueden ellos salir de su adolescencia preparados para entrar en una relación matrimonial? Por el ejemplo suyo. Y nosotros con nuestra experiencia y madurez tenemos que apoyarles, ayudarles a salir y tener un criterio bien formado, preparado para entrar en una relación marital, para tener una familia, criar a los niños y no equivocarse como hicimos nosotros. ¿Ok? Entonces, tú te preguntas, ¿por qué tengo tantos problemas con mis hijos? ¿Ah? ¿Ok? Es por el ejemplo de tu vida. Es porque la dinámica necesita rectificación. ¿Sabe qué significa rectificación? Camino correcto. Mira, yo quise traer una, no sé cómo ustedes dicen, es una culata. ¿Alguien sabe qué es culata? ¿No? Es la cabeza en un motor. Tiene un motor con los pistones aquí. La parte de arriba es la culata, la cabeza que va permeado allí el motor, el cuerpo del motor. Entonces, lo que uno hace, desarmando un motor, tiene que dar la vuelta a la culata, a la cabeza aquí. ¿Y cómo se rectifica? ¿Alguien sabe? Con una regla de fierro, pone esa regla así, ¿ok? Uno mira aquí, con una luz atrás, y si está parejo ahí y no hay luz, ¿qué pasa? No necesita rectificación. Pero si hay un lugar guateado ahí en la cabeza de ese motor, tiene que rectificar la cabeza, o el cuerpo del motor, el bloque, ¿ok? Tiene que rectificarlo. Y ese es el problema, es la dinámica en su familia, en su matrimonio, necesita rectificación. ¿Entiende? Tiene que arreglar eso, donde usted puede caminar derecho en el camino correcto. Y el matrimonio depende de tu dedicación a tu deber conyugal. ¿Ok? Génesis 2, 23 y 24 dice, y dijo, entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ese nos dice aquí, ella es una carne separada, apartada de mí. Ella salió de él. Ella llevó la naturaleza de Adán. Porque dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, hablando por la inspiración de Dios. Adán habló esto, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El segundo punto, ¿ok? ¿Cómo se ve el patrón conyugal de Dios? ¿Cómo se ve
el ejemplo que Dios nos da. Dios estableció el matrimonio, estableció la familia, Él estableció el patrón, todo. Tienes que establecer una forma de comunicación gentil y respetuosa. Esa es la forma de comunicación. Sin el objeto de ganar. ¿Ok? Nadie debe ganar. ¿Cuál es la meta? Ayúdame. Solución, respeto, gentileza. Esa es la meta. ¿Ok? Y si no funciona eso, el otro no va a funcionar jamás. Jamás. ¿Ok? En 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Muchas conversaciones no tienen ninguna característica de ese versículo allá. Nada, cero. Comienzan a gritar, insultar, decir groserías, todo. Eso no funciona. Créeme, 44 años soy pastor, casado más que 50 años. Son conversaciones represivas. Eso es lo que son. Tú tienes que hacer concesiones en cualquier delito o problema. Y el método y patrón de Dios no producen la autodestrucción de los matrimonios. ¿Ok? Pero siguiendo el mundo se va a destruir. Vamos a 1 Corintios 13, versículo 5. Jesús es nuestro ejemplo a través de nuestra salvación. Jesús nunca hace nada indebido. Y Él siempre considera lo más productivo para ti, para mí, para nosotros, en lo que Él hace. Dios no dice, mírame, no hago lo que digo, o hago lo que digo, no lo que hago. ¿Ok? Hago lo que digo, pero no hago lo que digo, o no lo que hago. ¿Ok? Él no dice así. Él es el patrón, Él es el ejemplo nuestro en nuestras vidas. En 1 Corintios 13:5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa, ella me hizo tal cosa y no voy a dejar de hacer eso de nuevo. Con ella voy a poner hormigas en su cama. ¿Ah? Yo era tonto. Yo, ¿sabes lo que hice cuando yo era joven? En la medianoche yo fui al baño y tenía ese, ¿cómo se llama? Esponja para afeitarse. Yo puse eso en la taza ahí. En la medianoche. Y mi esposa se sentó ahí para afeitarse. Era tonto yo. Yo les digo, yo tengo sabiduría ahora. Pregúntame. Okay. Yo sé lo que usted no debe hacer. Entonces, ¿cómo es el patrón del amor que Dios espera en nuestros matrimonios? ¿Cómo es el patrón? Efesios 5, 28, 9, 30, 31. Y eso es lo que dice. Así también los maridos deben amar sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Ese habla del hombre hacia la mujer, pero igual para la mujer hacia el hombre. 29, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también
Cristo a la iglesia. Cristo es nuestro ejemplo y siempre hace lo correcto, no hace lo indebido, siempre piensa con juicio, con sabiduría y trata con nosotros sabiamente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Siguiendo aquí en versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esa es la metáfora entre el matrimonio y Cristo y la iglesia. Y como nosotros llegamos a ser una sola carne en el matrimonio, Cristo llegó con su novia, nosotros a ser uno en nuestra carne a través del morado del Espíritu Santo. Eso es lo que dice, sigue ahí al versículo 32, yo no voy a ponerlo en la pantalla. Versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre, como dice en Génesis capítulo 2, y a su madre se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre y la mujer tienen el mismo ligación conyugal de amarse como uno. ¿Entienden? Yo amo a mi esposa, yo me amo amando a mi esposa. Si usted ama a su marido, se ama. Porque eso es bíblico, eso es lo que dice la Biblia. Muchos lo hacen con pena. Mi esposa es fea, mira ella. Gorda. ¿Ah? Mi esposa no es. Okay. No es fea tampoco, hace 50 años. Yo he aprendido alguna cosa, nunca va a decir eso, ¿ok? Entonces tiene que decir lo correcto, ¿ok? El motivo tiene que ser de amor y el amor de la verdad, ¿ok? Entonces, esto exige disciplina, dominio propio y madurez emocional y espiritual para andar bien. Y usted se pregunta, ¿por qué tengo tantos problemas? El patrón suyo no es bendecido por Dios. Ese es el problema. El matrimonio es de Dios. Él estableció el matrimonio. Todo lo que necesitas está aquí. El fruto del Espíritu, ministrando gracia, edificación, cuidando a su esposa, su marido, con ternura. Usted va a salir bien. Yo sé que es posible casarse bien, andar bien, y su marido o esposa puede ir al mundo. Yo sé. Pero si tenemos 10,000 personas que viven según lo que dice la Biblia, correctamente, estableciendo el patrón correcto, la mayoría van a salir bien. Si tomamos el otro lado, los que viven en el mundo con la filosofía, el sarcasmo, los insultos, la gritería, todo, la mayoría de los 10,000 van a salir mal. ¿Ok? Siempre hay excepciones, pero usted tiene que tomar la decisión correcta. Entonces, el patrón no está bien. Entonces, el matrimonio tampoco es 3 personas. ¿Qué significa eso? Me, you y mi mamá. No es así, ¿ok? Es 2 personas, no es 3, de 3. Entonces, fíjense en lo que predico, el vínculo del matrimonio es justicia y amor verdadero. Ese es. No es de los dientes por afuera. ¡Ah, yo te amo! Y insultar a su marido o esposa, ¿ok? Debemos estar en el extremo del péndulo, en el lado del amor de Dios. Tenemos que estar en el extremo hasta allá. Casi va a salir el péndulo por ahí. Pero estamos bien porque estamos en el lado de Dios. En conclusión, Dios quiere usarte, Él quiere darte otra oportunidad. Queridos hermanos, tienen que venir al altar y rogar a Dios para arrepentirte y recibir a Dios como su Salvador, o establecer el patrón correcto en Romanos 6:14. Tienen que rogar el rescate de Dios del dominio de tu pecado. Aquí en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Anímase para venir a Dios. Escoge la mejor parte, ¿ok? Permita a Dios expresarse en tu matrimonio, en tu familia, y tienes que arrepentirte. Venga aquí al altar. Señor del cielo, yo ruego tu bendición sobre la predicación de tu palabra. Señor, debemos cuidar nuestra utilidad en tu reino. Yo tengo que elegir, yo tengo que decidir que yo voy a presentarme delante de tu presencia y ser útil para ti. Yo puedo hacer todo lo que sea. Nuestra identidad no debe estar en las circunstancias vigentes, los problemas. Nuestra identidad tiene que estar en nuestra relación contigo, que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro consejero, Señor. Por favor, bendigo. Ayúdenos, Señor, a distanciarnos del mundo y acercarnos a las bendiciones que tienes para nosotros y andar con intimidad en nuestra relación contigo. Y personalmente, Señor, yo no tengo ningún mérito para predicar o tomar el púlpito y enseñar acá, pero yo ruego por tu bendición, sea misericordioso con nosotros, extiende tu mano de gracia y misericordia sobre todos los que escuchen en el internet, todos los que están aquí en la iglesia. Yo sé que los problemas son difíciles, Señor, y la vida llega a ser muy complicada y nos encontramos divorciados y casados de nuevo. Por favor, Señor, ayúdenos a tener sabiduría donde podamos nosotros tomar las decisiones correctas por fe, confiar en tu palabra, ser fiel a ti, y tú puedes bendecirnos con esta otra oportunidad. Por favor, sea misericordioso con nosotros. Y rogamos eso en nombre claro de Jesús. Amén. Ok. Angel, you take care of this stuff here. Entonces, vamos de pie, estamos en la invitación. Ven a Dios, porque Él te espera. Querido hermano, hermanas, Dios quiere hacer un milagro